Hoy estamos a viernes, marzo 12 del 2021. Damos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Todas las mañanas lo decimos y no lo decimos por decirlo. Estamos contentas, felices de poder recibirles en esta mañana a los pastores Guillermo y Fabiola Pacheco. Bendiciones, él ha sido uno de mis maestros y hay una de las palabras que ha marcado mi vida del pastor Pacheco, que él siempre dice, seamos una posibilidad para los demás, convirtámonos en una posibilidad. Y el año pasado también dijo una palabra que me marcó y nos marcó a todas las mujeres acá y hombres también en este grupo de oración, en el cual él dijo, hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Le bendecimos, bendigo a su familia, pastor, la pastora, gracias, les entrego el tiempo. Yo sé, yo sé que hoy es un día especial para ustedes también. Y déjeme decirle algo. Los pastores, ellos son nuestros hermanos mayores. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo precisamente hoy. Yo sé que él nos va a contar un poquito de eso. Están cumpliendo un año de estar transmitiendo el tiempo de oración, de palabra, de intercesión que ellos tienen por las noches. ¿Por qué digo que es nuestro hermano mayor? Porque nosotros el 17 cumplimos un año de estar con este tiempo de oración e intercesión. Así que damos las gracias al Señor, le damos la bienvenida, le entregamos el tiempo. Gracias, pastores. Gracias, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. De veras, digo gusto porque es como estar en casa. Yo siempre he dicho que Faro de Luz para mí es mi casa. Gracias por la invitación. Sí, es un día especial, pero creo que es un día especial también porque nos permite estar unidos en el espíritu, nos permite entender qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y como bien dijo Ileana, yo siempre digo, lo principal es que podamos ser una posibilidad en medio de nuestra situación, es como abrirnos a ser una posibilidad. Si soy bendecido, tengo que bendecir a otros y no cerrarme y no quedarme con mis manos cerradas, sino poder abrir la mano para bendecir a otros. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos, muchísimo gusto, de verdad es un privilegio estar con ustedes, estar en este grupo y qué bendición que también ustedes ya van a cumplir un año muy pronto y como dijo Ileana, es un día especial y qué mejor manera de empezar a celebrarlo así, con ustedes unidos en oración, unidos en espíritu. Definitivamente el Señor es bueno y nos trae estos regalos desde temprano. Gracias, gracias a la Iglesia Faro de Luz, a su ministerio de damas, a todos ustedes que están acá conectados. Y yo sé que el Señor siempre, siempre es bueno y nos trae una palabra que no solamente es para bendecirnos a ustedes, sino que también a nosotros. Nosotros crecemos mucho al compartir lo que el Señor nos está dando. Así que yo sé que el Señor se va a glorificar en este tiempo hermoso que estamos teniendo ya. Como bien decía Ileana, nosotros tenemos hoy 366 noches. Decidimos celebrarlo hoy un año bisiesto. Dijimos 366 noches consecutivas, o sea, no hemos parado una sola noche para estar teniendo un tiempo de oración. Lo empezamos a hacer a las 10 de la noche, hora de Washington. Cuando cambió la hora pasamos a las 9 y este fin de semana que cambia la hora volveremos otra vez a las 10 porque tenemos mucha gente conectada de Argentina, del sur de las Américas, entonces para ellos son 2 horas de diferencia y esa ha sido, mire, para nosotros ha sido el sostén en este tiempo. O sea, el testimonio que les podemos dar es que en este tiempo el haber estado ya todos los días, antes yo me preguntaba cuando uno oía a las abuelitas que iban todos los días al culto, y decía, todos los días al culto, pero cuando uno lo ha experimentado ya, uno se da cuenta que realmente no hay palabras como para decir esa conexión permanente, el tener palabra todas las noches, el tener palabra, el recibir palabra del Señor, el poder conectarse uno y poder orar por los otros. Y por eso yo tengo rápidamente, quiero compartir con ustedes, este tiempo para mí se relaciona con la palabra compasión. ¿Por qué? Porque compasión significa sufrir de manera conjunta. O sea, la compasión necesitan dos. Yo no puedo tener compasión por mí mismo. O sea, autocompasión. Yo tengo compasión por alguien que puede estar sufriendo.
porque de repente yo también ya sufrí. Se trata de un sentimiento que aflora cuando vemos que una persona la esté pasando mal, o sea, o le esté pasando mal, o tengo la compasión de hacerme con él porque tiene una petición también que no necesariamente porque esté sufriendo, o sea, porque nos incita a ayudar a que esa persona pueda paliar, que pueda pasar por ese sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento como los que vimos las oraciones que estaban haciendo, hay en este tiempo probablemente más que otros tiempos, o sea, cuando nosotros vemos que en este tiempo se generaron cosas que no habíamos visto antes, podemos, podemos acercarnos a esos versículos que nos hablaba de compasión desde antes que el Señor Jesús estuviera, porque la característica del Señor Jesús es que Él tuvo compasión. En Isaías 63:9 dice, y los libró de todas sus aflicciones. El profeta Isaías está hablando ya del Señor Jesús y dice, no fue ningún enviado del Señor, sino que Él en persona, motivado por su amor y piedad, los redimió, los levantó y los condujo todos aquellos años antiguos. Y nunca antes los versículos de compasión probablemente son tratados en el Nuevo Testamento, igual que los versículos cuando necesitamos cobertura. En Mateo 9:36 dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo pasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Creo que nunca en la historia reciente de la humanidad pudimos ver eso, multitudes confundidas, desamparadas, muchas se quedaron sin pastor, como la oración que estaban haciendo de aquellos pastores que en este tiempo incluso están por tomar decisiones de dejar el ministerio. Se han cerrado muchísimas iglesias, en Estados Unidos se cerraron 30% de iglesias, muchas personas quedaron sin pastor, pero además muchas aún con pastor estaban confundidas y desamparadas. Por eso tiempos como este, en la mañana, el que tenemos en la noche, son como un oasis cuando la gente puede llegar, son un oasis en el caso de ustedes, de levantarse para poder poner todo en las manos del Señor, en el caso de nosotros para, como dice Proverbios 4:21, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Nosotros dijimos para poder darle ese espacio, entonces nos complementamos muy bien. En Mateo 15:32 dijo Jesús, llamando así a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud. Dice, tengo compasión de la multitud porque 3 días están conmigo y no tienen que comer. El Señor Jesús tenía compasión también de las necesidades que tenemos, tenía compasión de nuestra salud espiritual, tenía compasión de nuestra salud física, dice, no tenían que comer. En Lucas 7:13 dijo, al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. ¿Cuántas veces en estos días hemos llorado? Digo llorado porque probablemente pasamos por enfermedad, porque tuvimos gente cerca que la pasó, perdimos a gente. Ayer perdimos a un general del Evangelio, del Ejército, del Reino de los Cielos, Luis Palau, y pudimos sentir en el caso de los chats de la familia, cómo la familia sí sentía un dolor, pero tenía la alegría de que él estaba ya ante el Señor. Pero hay compasión por esa gente que está subiendo. En Mateo 14:14 dice, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y sanó a sus enfermos. Y en Mateo 20:34 dice, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. Entonces, estos tiempos lo que han generado es el mismo proceso que Jesús tuvo. Él tuvo compasión por la confusión, por la confusión de la gente. ¿Por qué? Porque eran ovejas que no tenían pastor y en ese tiempo se generó mucho y había que enseñar. El Señor Jesús también tuvo compasión del sufrimiento físico. Tuvo compasión del sufrimiento físico y por eso es que nosotros, como dice Santiago, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, únjalo con aceite. Y en este tiempo incluso el tema de ungir a una persona desde la distancia, cómo poder decirle, mire, tome un poco de aceite,
¿Cómo es? Cuando tú tienes el aceite antes de usarlo, ¿qué tienes que hacer? Lo unges. Lo unges. Pero tú mismo le puedes decir a la persona que la tecnología ha sido ese canal. Jesús también tuvo compasión por las necesidades materiales, económicas de la gente. Jesús tuvo compasión por la soledad de la gente. Dice, cuando estos tiempos, increíble cómo las familias se tuvieron que juntar, también la cantidad de gente, sobre todo que en Estados Unidos, que vive sola, quedó con una soledad tremenda, y estos tiempos han sido ese espacio para poder sentir esa compasión, y sobre todo tuvo compasión por el destino final de la gente. Cómo estos tiempos, además de poder ser unos tiempos donde se genere mucha compasión para poder alcanzar el sufrimiento de los otros, ha sido un tiempo también de alcanzar a las personas que pueden abrir su corazón y tener compasión por su destino eterno. Y como dice Primera Juan 3:16, dice, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, y lo que el hijo de Luis Palau puso ayer en Facebook, justamente algo muy relacionado con esto, que él siempre puso su vida por la gente y él siempre se dedicó a la gente. Creo que este tiempo lo que nos ha dado la oportunidad es que nosotros seamos esa posibilidad, una posibilidad en dos vías, una posibilidad que estos tiempos nos dan, primero de aprender de Jesús, porque nosotros tenemos que aprender de él para que nosotros no nos conformemos únicamente con sentir, sino que pongamos ese sentir en obra. ¿Cuál es esa obra? La obra de amor de Jesús, la obra de compasión de Jesús, que no estemos pasivos por el sufrimiento, por la necesidad que tienen otros, sino que nos amemos unos a otros como Él mandó, y esa compasión creo que es la que se ha generado en estos tiempos y nos ha permitido estar cerca, nos ha permitido entender cómo podemos ser una posibilidad. Nunca antes se había dado esta oportunidad, nunca antes nos hemos levantado con esa lógica, ser una bendición porque yo he sido bendecido. Amén, así es. Definitivamente la misericordia del Señor nos ha levantado en este tiempo, y qué mejor ejemplo que ustedes que se están levantando literalmente de madrugada para interceder por esas necesidades, para interceder por tanta persona que en este tiempo está perdida o se ha quedado sola, ¿verdad? Hay mucha soledad en este tiempo. Pero yo quiero hablarles de ese fuego que definitivamente yo puedo ver en este grupo, en este ministerio, porque si no existiera ese fuego, no estarían en este tiempo acá. Así como tenemos ese fuego nosotros de estar todas las noches, de estar perseverando en el Señor a pesar de cualquier circunstancia que podamos estar pasando, porque entendemos que cada uno de nosotros pasamos por diferente tipo de cosas. Durante todo este tiempo, 2020 y lo que va del 2021, hemos podido experimentar momentos buenos, pero también momentos no tan buenos, ¿verdad? Como bien decías tú, hemos perdido trabajos, hemos perdido personas, hemos perdido seres queridos, amigos, muchos hemos perdido iglesia, hemos perdido pastores también, porque han fallecido muchos pastores a causa del virus, ¿verdad? Pero lo que yo veo acá, tanto en ustedes como en nuestro grupo de la noche, es que el fuego de Dios, ese fuego que Él puso en nosotros, a través de su Espíritu Santo, está aquí, está ardiendo. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Quiere que ese fuego se avive más, porque esa es la necesidad en este tiempo. Hemos llegado hasta aquí porque tenemos ese fuego vivo, lo tenemos encendido, pero no sabemos realmente de qué tamaño está la llama de nuestro fuego, ¿verdad? Gracias al Señor, yo creo que estamos bastante bien, pero el Señor quiere que ese fuego crezca, que ese fuego se avive, y tal como dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 7, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día,
deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí viene lo más importante en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Fíjense, dice, te aconsejo que lo avives. Ese don ya está aquí, ya, ese don ya está con nosotros, ya lo tenemos nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que lo avives. Y luego dice, ese don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Yo quiero que recuerden esta parte, por la imposición de manos. Y en el versículo 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y ahí donde ustedes están, yo sé que tienen su micrófono apagado, pero no importa. Ahí donde ustedes están, yo quiero que usted declare ese versículo 7 conmigo y diga, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos ha dado, y ese espíritu que nos ha dado es el que no va a dejar que nuestro fuego se apague o permitir o dejar que circunstancias nos apaguen ese fuego. Así que digamos todos, aviva ese fuego que hay en mí, Señor. Avívame en este momento, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese fuego que ya está vivo en mí se va a avivar más, se va a hacer más fuerte. Yo voy a tener más fuerzas, yo voy a fortalecerme espiritualmente, yo voy a tener esas fuerzas físicas que necesito para levantar a otras personas. Ese fuego va a hacer que nosotros podamos levantar a otras personas y que esa llama que nosotros tenemos sirva para encender la llama de esas personas que en este momento lo necesitan. Eso es parte de la misericordia. Que ese fuego que el Señor ha puesto en nosotros lo podamos usar como herramienta para encender el fuego de esas personas que de pronto han sido atacadas, que de pronto han tenido pérdidas y ese fuego bajó, que ahora tal vez es una llamita muy pequeña o es una chispita o simplemente se apagó. Entonces ahí está ese fuego. Y la palabra avivar quiere decir arder más intensamente, despertar el espíritu. Fíjense, quiere decir despertar el espíritu, animar, dar fuerzas, dar vida a algo. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, en estos tiempos que hemos venido pasando, esos tiempos que no esperábamos definitivamente, que nos cayeron de sorpresa y que tal vez al principio dijimos, yo no sé cómo les pasó a ustedes, pero en el caso de nosotros cuando empezamos estas noches de oración y clamor al Señor, pensamos, bueno, esto será por 1 o 2 meses, ¿verdad? Y como estamos, no podemos reunirnos físicamente, pues vamos a hacerlo acá todos los días, todas las noches. Y como bien decía mi esposo, nunca nos imaginamos cuando pensábamos que nuestras abuelitas iban todos los días a la iglesia, decíamos, pero es que todos los días, y wow, y los pastores, ¿cómo tenían palabra todos los días? Porque imagínense uno con un servicio entre semana y el domingo ya espiritualmente uno termina agotado. Yo me imagino que los pastores recinos, ¿verdad? Con los servicios de ustedes terminan agotados los domingos, pero entonces vino esto y nos hizo darnos cuenta que lo que nosotros tenemos nos da para más, lo que el Señor nos ha dado nos da para mucho más. Él es el que renueva las fuerzas nuestras todos los días. Él es quien nos alimenta. Cuando nosotros le buscamos de corazón, nos alimenta con su palabra. Su Espíritu Santo es el que mora en nosotros y el que nos hace compartir lo que el Señor nos ha dado. Ese fuego que tenemos que yo les he dicho a nuestra gente, miren, yo a veces cuando los veo un poco abajo, cuando los veo un poco apáticos, les digo, ¿cómo hago yo? Señor, dime cómo hago yo para que ellos sientan eso que yo siento por dentro, que a veces como que necesita uno explotar de la presencia del Espíritu, de la presencia de Dios, de todo lo que el Señor va llenando nuestra vida todos los días.
de acuerdo a nuestra relación con Él, ¿verdad? De acuerdo a la intimidad que nosotros vayamos teniendo con Él. Entonces a veces me preguntaba, ¿cómo hago yo para que ellos puedan sentir ese fuego? Porque a veces como que sientes que el mismo fuego te quema y tienes que sacarlo y entregarlo, impartir lo que el Espíritu te da. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros en este tiempo. Pablo estaba desde la cárcel, ¿verdad? Escribiéndole a Timoteo y le estaba diciendo, tienes que despertar, tienes que hacer arder más lo que Dios ya depositó en tu vida. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Tenemos que hacer arder más lo que el Señor ya depositó en nuestra vida. No es que no lo tengamos, lo tenemos y nosotros lo sabemos y lo hemos visto en estos tiempos, porque así como nosotros, yo estoy segura que ustedes en este tiempo han tenido unos testimonios y tienen testimonios de esa misericordia de Dios, de esa compasión de Dios, de esos milagros que el Señor ha hecho. También hemos tenido esos tiempos donde la respuesta del Señor no ha sido la que nosotros esperamos, pero por fe tenemos la certeza de que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es, tienes que hacer arder más esa llama de fuego, eso que el Señor depositó en ti, porque lo que Dios te dio, nada lo va a apagar, nada lo puede apagar, ni las circunstancias, ni el diablo, ni nada lo va a apagar definitivamente, pero también tenemos que estar conscientes que le dijo a Timoteo, tú eres responsable, y nos dice, nosotros somos responsables de que ese fuego se avive más en nuestra vida, ¿verdad? El Señor ya depositó lo que Él tenía que depositar. Y todos los días Él, con su misericordia, definitivamente nos da más, porque así es el amor de Dios, ese amor que a veces no logramos entender porque nosotros en nuestra carnita decimos, pero ¿cómo? Si tanto he fallado o tanto fallan, y el Señor le sigue dando, ¿verdad? Ese es el amor y la misericordia tan grande del Señor. Pero nosotros somos los responsables de que ese fuego se avive más todos los días. Y miren, en este tiempo que hemos pasado, en este tiempo puede ser de crisis, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, el diablo sí ha querido apagar el fuego del don de Dios, definitivamente, porque imagínense, solo el hecho de que no nos hayamos podido seguir reuniendo en los edificios, esa fue una de las intenciones que el diablo quiso hacer en este tiempo. Lo que el diablo no se esperaba, ¿verdad? Es que el Señor nos iba a dar la sabiduría para poder hacer buen uso de la tecnología, de ver cómo hacíamos, pero como fuera nos íbamos a seguir reuniendo, íbamos a seguir compartiendo, recibiendo palabra, estos tiempos donde hemos podido experimentar ese amor que no necesita estar cerca, que no necesitamos estar en un edificio juntos, porque ese amor crece a través del amor y la presencia del Espíritu Santo. El diablo no se esperaba eso, pero él quiso apagarlo. Esa era una de sus intenciones, ¿verdad? Apagar ese fuego, apagar el llamado, porque lamentablemente, como hablábamos, muchas personas se han dado por vencidas, ¿verdad? Ese llamado ahí está, pero se han dado por vencidas y uno de los propósitos de las intenciones del enemigo es apagar ese llamado, apagar el propósito. Pero había una palabra gravitando en los cielos y esa es la palabra que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Cuando le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y esa palabra que estaba gravitando en los cielos, nosotros la agarramos. Y dijimos, no, nosotros vamos a avivar el don de Dios de que hay en nosotros, ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, tenemos que avivar más ese fuego. Tal vez nosotros pensábamos hasta hoy que, wow, estábamos así dándole con todo. Todavía podemos dar más. Si estamos con el Señor, si dependemos de Él y de su Espíritu Santo, si tenemos ese tiempo de intimidad con Él, con su palabra, en su presencia todos los días,
somos capaces de avivar todavía más la llama, porque esa llama es la que está necesitando ese mundo allá afuera, esa gente que tal vez ya conoce del Señor, pero se ha alejado porque el enemigo ha apagado ese fuego. Entonces no podemos dejar de ninguna manera que la crisis, que las circunstancias que podamos estar pasando apaguen el fuego del Espíritu Santo que hay en nosotros. No, le vamos a decir, no, no, diablo, estás muy equivocado. Tú no puedes apagar lo que el Señor ya puso en mí porque ese fuego es eterno. Ese fuego no es un fueguito falso. Ese fuego no es como los fuegos, han visto las chimeneas que no son de leña, ¿verdad? Sino que son como de lucecitas y eso. Ese no es nuestro fuego. Nuestro fuego es el fuego real que viene del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que salir más empoderados, tenemos que salir con más fuerza, con más palabra de Dios de todo este tiempo. Y el propósito de eso es poder avivar el fuego en otros, poder avivar ese fuego que ya el Señor puso en ellos, pero que por una u otra circunstancia se ha apagado o lo tienen muy, muy bajito. Y fíjense que la palabra avivar en griego, no sé si lo voy a poder pronunciar bien porque yo no sé hablar griego, pero la palabra avivar en griego es anasopuro, algo así, anasopuro. Y significa encender o mantener plenamente encendida una llama, y está formada también esta palabra por 3 vocablos. El primero es ana, así, A-N-A, y eso significa arriba o de nuevo. El segundo vocablo es sos, Z-O-O-S, y significa vivo. Y el tercer vocablo es pur, y en la palabra está escrito, en esta palabra que yo les leí, está escrito como P-U-R-E-O, y significa fuego o rayo. Entonces realmente lo que Pablo decía no era cualquier cosa, ¿verdad? Él estaba diciendo, Dios te da, pero tú tienes que avivarlo. Tú tienes que darle vida, tú tienes que ese fuego volverlo un rayo que queme todas las mentiras y todas las artimañas que el diablo quiere levantar en contra de nosotros. Dios nos da un llamado, nos da dones, nos da un propósito, pero no es para que nos quedemos cruzados de brazos, ¿verdad? Definitivamente no, no es para eso, es para que nos avivemos, para que avivemos ese fuego, es para que venga ese rayo y nos haga arder más intensamente de lo que ya estamos ardiendo, o que nos haga arder si no hemos ardido todavía, ¿verdad? Por eso es que tenemos que avivar ese fuego. Cuando nosotros hacemos arder el fuego que hay en nuestra vida, van a pasar ciertas cosas que van a ser inevitables y que el diablo, por muchas patadas de ahogado que dé, no las va a poder evitar, ¿verdad? Y una de esas cosas es que cuando hay fuego, habrá vida en tu llamado. Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Cuando tú logres encender el fuego, cuando tú logres avivar el fuego, tú le vas a dar vida a tu llamado, vas a darle vida, y tus dones van a arder más intensamente y continuamente cuando tú logres encender o avivar ese fuego que hay en ti. El don sabemos que significa regalos, ¿verdad? El don es un regalo. Y Pablo ahí le está diciendo a Timoteo, esos regalos que recibiste, cuídalos, cuídalos. Esos regalos que recibiste, cuídalos, avívalos, porque lo que está dentro de ti es eterno. Los regalos que el Señor nos ha dado son eternos. Lo que está dentro de nosotros puede afectar, fíjense, puede afectar a nuestra familia. Digo, afectar para bien a nuestra familia. Son regalos que vienen de Dios, entonces los va a afectar para bien, puede afectar a nuestra familia, a nuestras generaciones, definitivamente. Entonces, no es solo el momento que estamos viviendo. Tenemos que pensar en qué es lo que vamos a impartir a nuestra familia, en qué es lo que vamos a dejar como legado
a nuestras generaciones. Entonces, desde ahora, si nosotros aprendemos a avivar ese fuego, esos dones que el Señor ha puesto en nosotros, pensemos en el futuro de nuestra familia, de nuestras generaciones. Eso les vamos a dejar como legado. Tenemos que tener pasión definitivamente, ¿verdad? Pasión para hablar de Jesús. Yo me recuerdo que hace unos años tuvimos una reunión cuando mi esposo trabajaba todavía para el gobierno de acá, y hubo una reunión en la Organización de Estados Americanos en la OEA, y yo me puse a platicar con una señora, no recuerdo la verdad de dónde había venido, de qué país, y me preguntó qué hacía, ¿verdad? Y yo le empecé a platicar, pero eh, en un momento dado me dijo, wow, me dijo, ella no practicaba ninguna creencia. Me dijo, wow, me impacta la pasión con la que tú hablas de lo que haces. Y yo en ese momento, la verdad, no había caído en cuenta, pero el hablar de lo que nos apasiona a nosotros, que es el amor de Jesús, que es todo lo que experimentamos, cuando tenemos pasión es porque tenemos ese fuego encendido, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar con esa pasión. Lo que hagas, lo que hagamos, tenemos que hacerlo con pasión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en ti, está en mí, y esa palabra tiene que crear pasión en nosotros. Esa palabra tiene que despertarnos. Esa palabra tiene que avivar ese fuego. Entonces, cuando tú tienes ese fuego que da vida, cuando tú avivas el fuego en el altar, y ahora tal vez muchos, yo creo que ustedes sí se están reuniendo en la iglesia, Físicamente, ¿verdad? sí. Físicamente en la iglesia, Sí. bueno, pero otros no nos estamos reuniendo siempre en la iglesia. Entonces, ahora el altar no es solamente en el edificio, ¿verdad? Pero no importa dónde sea el altar que se levante. Lo importante es que se levante ese altar y que avivemos en el altar ese fuego. Tú vas a tener vida y vas a impartir vida a través de ese fuego, a través de la pasión que tú le pongas a cómo impartes la palabra. Ahí vas a impartir vida, que es lo más importante. No vas a hablar de cosas negativas, no vas a hablar de lo que no podemos, porque es mucho lo que se está hablando de eso en el mundo, ¿verdad? La situación está difícil, ¿a dónde vamos a ir a parar? La economía, la política, el virus, o sea, todo eso que hay afuera tanto se oye, que las noticias nos quiere invadir con todo eso negativo. Nosotros no, nuestro fuego no nos puede permitir llegar al altar, el altar donde sea que esté, o como sea que lo estemos haciendo, y hablar palabras negativas. No podemos, al contrario, porque cuando hay fuego de Dios, lo que nosotros vamos a hablar es palabras de vida. Porque cuando hay fuego de Dios en nosotros, no va a haber diablo, no va a haber aguas del infierno que puedan apagar en nosotros el fuego santo de Dios. Amén. Entonces, podemos estar en crisis. Sí, yo no digo, de pronto algunos de ustedes están en este momento pasando por algo difícil, o nosotros estamos pasando por algo difícil. No estamos exentos de pasar por esas circunstancias. No lo estuvimos antes y en este tiempo no lo vamos a estar. El Señor lo dijo en su palabra, que vamos a tener, ¿cómo se dice? Dificultades, no es la palabra que usan la palabra, pero ahorita en Tribulaciones. Tribulaciones, sí, vamos a pasar por tribulaciones, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que aunque estemos pasando por esas crisis, nuestro fuego se vaya a apagar. Al contrario, es cuando más nos tenemos que aferrar de la palabra, de la presencia del Señor, para que ese fuego se avive. ¿Para qué? Para que nos levante. Nosotros decíamos, uno de los testimonios que hemos dado es que estas noches continuas que hemos tenido de palabra, de oración, de clamor al Señor, a nosotros nos han fortalecido, nos han levantado. Yo no sé cómo estaríamos nosotros, y lo digo por nuestro testimonio, no sé cómo estaríamos sin esas noches. No sé, definitivamente la bendición ha sido para nosotros en primer lugar. Yo sé que ha habido gente que se ha bendecido y ha recibido milagros de mucho tipo por este tiempo que hemos tenido.
pero nosotros personalmente, el milagro ha sido para nosotros. El fuego se ha avivado en nosotros a través de este tiempo. Entonces, Sí. no importa que estemos pasando lo que estemos pasando. Si nosotros sabemos quién es nuestro papá, de lo que Él es capaz, de dónde ya nos sacó una vez y que dice su palabra que Él no nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, ahí ya tenemos suficiente y ese fuego ahí es donde se va a avivar más, ¿verdad? El diablo definitivamente ha querido venir como, como río, pero el Espíritu de Jehová eh, levantó banderas sobre nosotros, definitivamente. Y las aguas del infierno no pueden apagar lo que Dios ya nos entregó. Tenemos que tener esa certeza. A veces hay circunstancias que nos quieren desanimar, pero ahí es donde nosotros nos tenemos que levantar y avivar ese fuego y saber y tener esa certeza de que lo que el Señor ya nos entregó, pues nadie, ni el diablo, lo cochino, mentiroso, no lo va a poder apagar, ¿verdad? Así que de verdad yo sé que el tiempo no es tan largo, ¿verdad? Yo tengo muchísimas cosas que compartir con ustedes, pero de pronto hay alguna otra oportunidad para hacerlo y de verdad cuando el fuego de nosotros arde, ese fuego se va a notar en nuestra vida. Ese va a ser el testimonio que nosotros le vamos a dar a la gente. La gente va a poder ver, no solo va a escuchar lo que sale de nuestra boca, sino que va a ser un testimonio de cómo estamos viviendo esas circunstancias que de pronto estamos pasando, pero que ese fuego no va a permitir que nosotros nos apaguemos. Ese fuego no va a permitir que perdamos lo que el Señor ha tenido nos ha dado a nosotros. Ese fuego creo que está relacionado en Lucas 17. Lucas 17 nos dice a nosotros, nos recuerda en el versículo 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Digo esto porque en algún momento para nosotros pudo haber sido, oiga, estamos un año y así sentirnos. No, o sea, somos simplemente siervos inútiles porque como decía mi esposa, esta situación nos hizo entender que hay gente que necesita de la palabra permanentemente y estamos llamados a hacer eso, a que ese fuego que está en nosotros lo avivemos, pero no lo podemos avivar una vez a la semana o aunque vayamos 2 veces o aunque 3 porque vamos a un grupo, porque estamos en una casa de oración. No, cuando nosotros entendemos esa lógica, que no solo lo hacemos con lo que hablamos, la pasión con la que podamos transmitir. Ahora tenemos las redes sociales y nosotros tenemos que ser intencionales en lo que ponemos. O sea, como yo a veces no entiendo que una palabra que pongo en las redes sociales le cambia la vida a una persona, le da esperanza a una persona. Y estos son tiempos que ese llamado que tenemos, ese avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros, también tiene un propósito eterno, un propósito en el que la palabra de nosotros es una palabra que si es con un entendimiento mayor, como dijo Ileana, en lo que normalmente a mí me gusta enseñar, si yo ese avivamiento lo pongo, le echo, miren lo que voy a decir, uno puede pensar si a mi fuego le echo gasolina va a crecer más, pero ayer estaba viendo un video de los bomberos y dice que en una cocina lo peor que se le puede hacer cuando hay un incendio en la estufa es echarle agua. Y se le echó agua y ¡guau! Pero fue increíble. O sea, dice que es mayor aún como que si se le eche gasolina. Creo que esa agua que le dijo a la samaritana, si bebieres de esta agua, le dijo el Señor Jesús, esto es lo que quiero dejar también hoy con ustedes. Nosotros tenemos que beber de esa agua, pero si bebemos constantemente de esa agua, cada vez que abramos nuestra boca va a ser exactamente lo que produce el agua en un incendio de la cocina, que dice que no hay que echarla porque se genera más. El fuego que tenemos en nuestra boca, la declaración, lo que nosotros tenemos en el mayor desafío es hacer únicamente lo que fuimos llamados a hacer, que es declarar la palabra, y declarar la palabra es palabra de futuro, porque la compasión es para nosotros llevarle a la gente una palabra, pero para
llevarla no de donde está, sino desde dónde va a estar. O sea, la palabra la palabra la tiene que poner a la persona donde está, porque eso en su mente, o sea, hemos estado nosotros tratando, cerramos estas últimas 2 semanas con un tema impresionante, que es cómo ganar la batalla en tu mente, o sea, cómo ganar la batalla en tu mente, porque en estos tiempos vimos cómo las personas hemos estado aquí muy desafiadas. Entonces, la mayor batalla espiritual que tenemos está en la mente, porque es ahí donde el enemigo quiere quitarnos la lógica del avivamiento. El avivamiento es creer en lo que tú tienes. Y la fe solo va a ser medida cuando está en acción. Y está en acción la fe cuando tú ese avivamiento que tienes lo vas a poner en práctica. Pero muchas veces la práctica es la tribulación. La práctica es este tiempo. Y esto nos ha permitido a nosotros ser esa posibilidad. Ser esa posibilidad, y les agradecemos de veras este espacio. Gracias, qué bueno tener a Rodrigo aquí, que hay un hombre también. Buenos días, Rodrigo. Y de veras, nosotros les animamos a seguir en este esfuerzo, les animamos a seguir creciendo, les animamos a entender que esto es lo que el Señor buscaba desde antes, y que no sé si es lo que Él permitió este COVID para entender y para subirnos a nosotros, para decir siervo inútiles somos, porque estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer, que transmitir la palabra, y no tenemos que ponernos ninguna corona o ningún ego, simplemente hacemos lo que estamos haciendo, que es transmitir la palabra, y es lo que queremos dejar con ustedes. Amén, amén. Gracias, gracias por esa preciosa palabra que nos han entregado en esta mañana, y es la palabra compasión. El Señor dice en Lucas 4:18, lo quiero sellar con esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Tenemos que tener esa compasión. Hay muchos allá afuera, y el Señor nos ha ungido, el Espíritu Santo nos ha ungido para llevar buenas nuevas. Este tiempo se ha abierto para eso, para que nosotros llevemos buenas nuevas. Yo siempre lo digo, para malas noticias está la televisión, pero nosotros no estamos para eso, estamos para llevar buenas nuevas a los oprimidos. Y lo que los pastores decían es una realidad. Nosotros somos siervos inútiles que solamente, imagínense, solamente hacemos lo que se nos ha mandado a hacer. Gloria a Dios, porque el Señor nos dé la sabiduría y la capacidad de hacer un poquito más allá. Pero bueno, dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel. Así que muchas veces valoremos. Hay gente que dice, es que yo no estoy haciendo mucho. Hazlo poco, pero hazlo bien. Gloria al Señor. Bendecimos sus vidas. Gracias por esta oportunidad. Sabemos que Dios tiene cosas preparadas para cada uno de sus hijos, y seguiremos siendo esa posibilidad para hombres, mujeres. Hay muchos hombres y mujeres que se conectan en esta mañana con nosotros, que necesitan escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Le damos gracias al Señor por sus vidas.